vamos a aprovechar el tiempo. El tema este completa el esquema de respuesta-refuerzo. Hola. Completa el esquema respuesta-refuerzo porque, claro, nosotros cuando hemos aprendido a hacerlo en un lugar, ante unas señales, o sea, el estímulo discriminativo, en última instancia, es lo que dirige y controla la conducta. Yo sé lo que tengo que hacer en función de las señales. Bueno, pues esa es la parte que vamos a ver aquí. Cómo los estímulos, en última instancia, los estímulos, aquí hablamos de una luz, un sonido, cosas muy concretas, pero los estímulos son incluso dónde estoy, el ambiente, el día, cualquier cosa es un estímulo, una señal que puede ser. El contexto, estimular donde sucede el condicionamiento. Si lo habéis leído, os dais cuenta que lo que interesa es predecir con seguridad que lo que voy a hacer es efectivo. Las señales a veces son ambiguas, ¿no? Cuando a una persona le puedo pedir un favor en función de la cara que pone, o otras son más fáciles. Puedo cruzar la calle con el semáforo rojo o verde. Bueno, esto nos lleva, si estudiamos desde el punto de vista del estímulo, que es lo que hace que un estímulo pase a ser el productor de una conducta, porque lo creemos una señal válida, ¿no? Cuando hemos ido aprendiendo que ante determinada situación podemos hacer algo que es beneficioso para nosotros. Eso lo que hemos hecho es un proceso de discriminación de la señal ante cualquier otra señal, ante el ambiente en general, una característica particular, una configuración que veremos el gradiente de generalización. Bueno, esto es el tema completo, ¿eh? Discriminación y generalización con el gradiente. Cómo funciona añadiendo otro factor más al estímulo, otro de que cómo va a funcionar, una cadena. Esta parte de factores es muy enumerar una serie de cosas que la mayoría se pueden deducir con un pensamiento lógico, o sea, qué cosas del estímulo hacen más o menos efectivo, de la respuesta, de la experiencia. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos estímulos que nos excitatorios y otros inhibitorios? Y alguna teoría, que lo vamos a ver, ya digo, entresacando lo principal, porque quiero enseñaros el artículo. El artículo es mucho más fácil el tema, porque es más simple, se centra en una cosa muy concreta y el tema tiene muchas cosas, que no son complicadas, pero son muchas. Entonces vamos a hacerlo para sacar lo más importante y ver el artículo. Como hemos dicho, lo que nos falta en la cadena es la causa, el contexto donde estoy, podemos verlo como una causa de ciertas conductas. Según donde estés y lo que veas, haces unas cosas o haces otras. Por lo tanto, a la larga, dentro de cada lugar que yo estoy, o bien aprendo a reaccionar ante una determinada cosa muy concreta, discriminar, o lo contrario, lo que me ha servido pues, delante de un perro, lo aplico delante de otros perros u otros bichos que me amenazan. Generalizar, las dos procesos tienen que ver con el estímulo que me va a reaccionar. O bien reacciono ante cosas más concretas, más específicas, o reacciono ante cosas más amplias. Son procesos contrarios. Si discrimino, no generalizo y viceversa, ¿no? En el condicionamiento clásico, el estímulo era muy sencillo, el sonido, lo que sea, era directamente relacionado con el estímulo. Bueno, pues en el condicionamiento operante lo que hace el estímulo es que esa respuesta que se puede emitir o no, pues la haga más o menos probable. Distinguimos entre el estímulo que conlleva respuestas o que te hace responder, el positivo, y el negativo, el delta, que te lleva a no responder, el que te dice no respondas. Hay 4 características muy sencillas. Primero, no son exclusivos, son arbitrarios. El semáforo es rojo, pero puede ser otro color. Y podemos aplicar el rojo a otras cosas, no exclusivamente a eso. Segundo, dependen de la experiencia.
son específicos, no. Tenemos que tener experiencia con ellos para saber cómo funcionan. Suelen ser probabilísticos, quiere decir que no es tan seguro que ante esa señal pueda hacer ciertas cosas, como eso de pedir un favor y según la cara que pone, ¿no? Pero funcionan. Luego, son complementarios. Si ante una luz verde puedo pasar, significa que ante el resto no puedo pasar. O, ¿entendéis? En el momento que hay algo que sobresale positivo, el resto es negativo. Si eso no está, no paso. En el momento que generamos un estímulo discriminatorio positivo, el resto se convierte en negativo. Y por último, pues los procesos de extinción se puede desaparecer el efecto si no es útil. Bueno, ya que he dibujado lo que solemos utilizar en los experimentos y que lo veremos, sonidos, luces y tal, y las conductas, pues esto es una palanca y esto es bebida. Bueno, ya lo veremos. Claro, en los experimentos y en la vida real los estímulos pueden variar. Pueden variar en la misma dimensión, en el color, pueden variar en las formas, muchas cosas. Lo que importa es que lo podamos discriminar. Pueden ser señales externas del propio cuerpo o generadas por mi propia conducta o incluso señales más abstractas. Si las cosas son iguales, diferentes, bueno, todo eso lo podéis ver que es muy, muy sencillo. Del contexto de la señal en concreto, a lo mejor lo único que funciona es el color. Por ejemplo, un semáforo cuadrado no pasa nada, también me paro. Ahí el rasgo clave es el color, en otros casos no, o se combinan varios. Bueno, pues si comparo dos estímulos, este con este, de la misma forma y solo cambia el color. Bueno, pues, ¿qué efecto diferencial hará el uno del otro? Si uno funciona, podemos intentar descubrir qué rasgos son los clave, cuáles no, comparándolos unos con otros, o ver qué rasgos son los que toman el control de la conducta, aquellos que si los quito no funcionan o sí. Bueno, veis que es muy fácil. Y dice, si yo aprendo discriminación, a diferenciar entre una señal y otra, un estímulo y otro, necesito un entrenamiento previo, sea con condicionamiento clásico o operante. La discriminación de señales no es automática. Sin embargo, la generalización sí. Si me da miedo un perro, me dan miedo otros, me dan miedo los... Se generaliza muy fácilmente, pero se discrimina mediante entrenamiento, diferenciar las señales. Bien. ¿Eso es así o son teorías de...? No, eso es cierto, eso es experiencia. Tú normalmente, las reacciones de generalización son como que vienen con el estímulo. Lo que veíamos del niño que le hacían un susto con el animal. Siempre tiene que haber una experiencia previa. Sí, no, hombre, claro. Primero... Entonces hay aprendizaje también. Sí, pero no tanto. O sea, el uno requiere aprendizaje progresivo, es decir, vas acotando y la generalización se dispersa sola, es como soltar el agua, ¿no? Y el otro requiere ir acotando. Entonces son como polos de un extremo, ¿no? Si yo generalizo, no estoy discriminando y viceversa. Si respondo solo a una señal muy concreta, estoy discriminando, no estoy generalizando. Eso es el concepto clave. Entonces, si generalizar no está discriminando todo lo demás. Hombre, a ver, pero todo lo demás no responde a lo demás. Lo demás es neutro. Si yo generalizo la respuesta a una señal parecida al rojo, si no hay luces de colores, es neutro, no pasa nada. Sin embargo, si solo respondo a un tono de rojo, estoy discriminando y todo lo demás desaparece. O sea, simplemente cuando discrimino, solo respondo a un trozo pequeño, por lo tanto, es lo contrario que generalizar. Cuando generalizo, respondo a un amplio rango de estímulos o de cualidades del estímulo, por lo tanto, no estoy discriminando, siempre lo contrario. ¿A qué respondo? ¿Vale? No es, o sea, tú dices, claro, la luz del semáforo sí. es discriminatoria, la luz roja.
Sí, solo respondo ante la luz roja de pararme. Pero si de repente vas conduciendo y un coche delante te frena y echa la luz roja, haces una generalización. No, pero tú dices que... Claro, pero es diferente. Para. Sí, no, sí, puede que signifique lo mismo, pero una cosa es inesperada emergencia porque me voy a chocar, la otra es porque van a multar, pero es que son diferentes. Tú no confundas que tengan el mismo color es otra cosa. El peligro es muy diferente, ¿te das cuenta de eso? O sea, tú en el momento que aprendes a responder ante algo muy concreto y estás discriminando, obviamente estás... bueno, el proceso... Sí, cuando se estima algo muy concreto. Lo que tú dices, yo he aprendido que el rojo hay que parar y el rojo lo veo ya como una señal de peligro de paro en general. Vale, sí, ahí estoy generalizando. En ese caso sí, hola, buenas. Pero es lo contrario, ya no estás discriminando. Tú dices, estoy discriminando el rojo. No, al revés. Todos los lugares donde hay rojo, en la forma o color que sea, eso es generalizar. Estoy ampliando el espectro de reacción. ¿Vale? Sea en un coche, sea en donde sea. Entonces, este carácter, digamos, opuesto, se resume en el gradiente de generalización, que lo habréis visto si habéis llegado, que es una medida de cuánto está generalizada la respuesta en un estímulo cuando variamos solamente una dimensión de él, es decir, no es un estímulo completamente diferente, sino solo cambia el color, la forma de una de las dimensiones. Lo digo muy rápido porque esto se ve y se entiende. Hay varias teorías de esto de la generalización y discriminación. Para Paulo, lo que hacemos nosotros automáticamente es generalizar. Y lo que hacemos es aprender generalizando. El proceso primordial es la generalización. Discriminar es un proceso que hacemos después. Y sin embargo, la ley considera que la generalización es un fallo de discriminación, que estamos hechos para discriminar y cuando generalizamos estamos porque no somos capaces de particularizar la respuesta. Eso es una pequeña teoría que veremos luego. Yo mido si un estímulo se ha generalizado o no comparándolo con otros parecidos, ¿no? Le voy poniendo, si este es al que hay que responder, le voy cambiando la orientación de la rayita a ver cuándo dejas de responder. ¿Cuál es el ángulo que te parece a ti que discriminas? Yo solo te responderé, solo te premiaré cuando esté arriba del todo, pero probablemente cuando esté un pelín inclinado, tú también responderás. ¿Qué estoy haciendo ahí? Una generalización errónea, ¿no? Estoy respondiendo ante una inclinación que no debería. A más aprenda, a más práctica tenga, responderé cada vez a un rango más estrecho. Esto es el gradiente de generalización, que es la dimensión del estímulo que aprendo yo a discriminar. A más concreta, más precisa es mi respuesta, más discriminado está, menos generalizado. Y al revés. A más amplia es mi respuesta, y se responde ante todos los demás, más generalizado está. En las pruebas concretas te dicen el texto, se puede hacer de varias formas. Puedo poner un estímulo clave, es decir, usted tiene que responder ante esto, y luego comparar con varios a ver cómo respondes y medirlo. O bien ponerlos a la vez y ver si la respuesta cambia. O bien uno detrás de otro. Bueno, la forma de medida con estímulo único, múltiples a la vez, mezclados o no, es pura técnica. No es muy importante, simplemente lo leéis. ¿Y qué pasará cuando hay un estímulo para no responder, un delta, un negativo? Pues que la curva de discriminación será hacia abajo. Yo estaré respondiendo y cuando aparezca ese estímulo dejaré de responder. Pero es lo mismo, simétrico, hacia abajo. A más distinga la señal, más precisa será la curva, más cerrada. A más rápido aprenda o más rápido cambie, más esta subida será más abrupta. Es decir, si yo distingo claramente el ángulo, empezaré a responder justo ahí. Si no lo distingo claramente, depende de la señal, depende del estímulo. ¿Vale? Generalizar, discriminar. La velocidad del cambio, la pendiente. O sea,
En definitiva, en este cuadro podemos tener todas estas posibilidades. Por ejemplo, este estímulo puede variar en la orientación. Si la respuesta normalmente tiene esta forma, es decir, la mayoría de las respuestas se dan en la orientación correcta, pero también se dan algunas en las proximidades. A más cerrada sea esta más precisión, mayor discriminación. Y en el caso del estímulo delta negativo, tendría esta forma con las mismas características. Esto es el gradiente. ¿Vale? Yo creo que es un concepto asequible. Bien. La tercera pata de la mesa es poner encima otro más que modele o que module a la señal. En el condicionamiento clásico es muy fácil. Si yo te digo, vale, la luz es la comida, o el sonido de los pasos es la comida. Pero te ponen otro. Si es de día, los pasos son la comida. Pero si es de noche, los pasos que te van a poner una inyección. Ah, ¿aquí qué hay? Otra señal que modula la otra señal. Y claro, cuando aprenda, la reacción será muy diferente. Bueno, pues esto se llama modulación, establecimiento de ocasión, o como lo llaméis, pero es tan simple como eso. Dentro del clásico se llama modulación, dentro del operante ahora lo veremos. Es decir, en el clásico que teníamos EC e I, tenemos uno antes que cambia el significado del EC. Estas posibilidades, normalmente en un ensayo puede ser así, esta luz te dice el sonido, comida. Pero si no hay luz, el sonido no es comida, es otra cosa, es no comida. Viceversa, la luz sola, sin sonido, no pasa nada. Y si no pasa nada, pues puedes tener comida. Entonces la luz por sí misma, la mitad de las veces va con comida, la mitad va sin comida. Por sí misma no indica nada, pero modula la relación. Y esto, conjunto, sí que es una señal de comida. Y con esto quiere decir que la luz no queda condicionada, es una modulación del sonido. Pero por sí misma no queda condicionada porque su relación es aleatoria. Y por lo tanto no se extingue. Aunque pongamos la luz sola muchas veces, el poder sigue manteniendo. O sea, lo que yo asocio con la comida es el sonido. La luz lo modula. Entonces la luz por sí sola, aunque la vea muchas veces, si la veo otra vez delante del sonido, otra vez entiendo. La luz no tiene poder, no adquiere relevancia biológica. Es modular. No tiene más complicación saber lo que es la modulación y el condicionamiento clásico. Y en el operante le llamamos discriminación condicional, que es lo que vamos a ver en el artículo. Entonces, ¿qué es el operante? Si el operante tiene un ambiente, un contexto donde determinada respuesta me lleva refuerzo, habría una señal previa que dirá, ojo, con esta señal, en este ambiente no respondas así porque no hay refuerzo. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, eso que te digo, le va a pedir un favor a alguien, yo qué sé, el viernes, pídeselo, si está la persona que te lo dará, pero el lunes no se lo pidas, el lunes y el viernes, el día de la semana puede ser un condicional de cuidado que la misma cara, bueno, pues eso. Hay un estímulo previo que modifica el valor de otros dos, los que teníamos antes, y las respuestas pueden llevar a refuerzo o no. El estímulo previo, que en este caso se llama condicional, no tiene una relación directa con el refuerzo. Es sí o no, dependiendo de las combinaciones, a veces sí, a veces no. Por lo tanto, solo modula, bueno, en este caso no digamos modular para no confundir con otro, pero solo condiciona al condicional. Aquí hay demasiados condicionales, pero este es el condicional que no condicionado. Y bueno, y le llaman a veces también muestra y comparación. Comparación es el habitual. ¿Por qué? Porque hay un experimento clásico en el que ponían un fondo negro o un fondo a rayas y había dos flechas, una hacia arriba y una hacia abajo. Dos flechas, una hacia arriba y una hacia abajo. Si estaba el fondo negro había que saltar a la flecha de arriba, había que tocar la flecha de arriba. Si estaba el fondo a rayas había que tocar la de abajo para conseguir la comida. Este es una muestra que indica
Para comparar estos dos, ¿cuál es el que funciona? Pues lo llamamos muestra de comparación. Esto es el condicional que cambia el valor de estos. Según cuál esté, el bueno es hacia arriba o el bueno es hacia abajo. ¿Vale? Estos dos pasos. O sea, esto es un estímulo discriminativo. Cuando aparezca la flecha, salta. ¿Pero cuál es la buena? Te lo indica otro estímulo previo. En el experimento que veremos, hay dos palancas, que es el estímulo discriminativo. ¿Cuál es la buena? Dependiendo de lo que ocurra antes, es una o la otra. ¿Vale? Entonces tú respondes como debes y tal. Entonces, la definición es esta y podemos incluso poner otro más, complicar un poco más la vida. Lo vais a entender. No es poner otro que cambie al tercero porque sí, no, no, sí, sino algo así como esto. Mirad, este experimento, pues se llaman muestras. Yo te pongo dos estímulos que tienen una relación entre sí. Ahí te pongo uno rojo, uno verde, pero los dos son círculos. La relación que tienen son la misma forma, distinto color. Entonces tú, cuando te muestro el triángulo, tú tienes que deducir que te pido que respondas, este es el ED. ¿Qué significa? Pues según esto, tienes que responder a la misma forma y distinto color. O sea, a este. Si aquí hubiera dos círculos verdes y te mostrara este, tendrías que responder a este. Misma forma, mismo color. Y si aquí hubiera un triángulo verde y un triángulo, o sea, de un círculo rojo, pongamos, distinta forma. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, no, mirad, vamos a hacer el experimento. No, vamos a hacer el experimento. No es tan difícil. Mirad, en principio, ¿yo a qué tengo que responder? Os olvidéis de lo de abajo, de la previa, ¿no? Si yo te pongo un triángulo verde, pues hay que responder al triángulo verde. Fácil. Eso es primer orden. ED, respuesta, refuerzo. Ahora, en el segundo orden podía ponerte una señal que te dijera, ojo, que ahora el verde, en vez de al verde hay que responder al rojo, pues yo qué sé, con un sonido. Un sonido que indicará, en vez del rojo, el verde. Eso es muy fácil también. Es una señal con un condicional. Lo difícil, y solo pueden hacerlo los humanos, no se ha probado en animales, es cuando te pongo una relación abstracta entre dos estímulos de muestra y te pido que reproduzcas la relación aquí. Si yo la relación que te pongo aquí al principio es misma forma, diferente color, y te presento un triángulo verde, ¿a qué tienes que responder? A la misma forma, diferente color. O sea, es un segundo orden, algo más. Ya no te pido solo sí o no, sino que te meto una relación encima. ¿Y eso no lo han probado en ratas? No lo saben hacer. Los humanos sí. Los humanos sí saben nombrar la diferencia, si la saben entender, si no, tampoco. Si yo, por ejemplo, aquí pongo dos círculos rojos y te enseño un triángulo verde, tendrás que responder al triángulo verde. De la misma forma, el mismo color, ¿no? Ni siquiera tienes el rojo también, sino que lo que vale es la relación. Pero si los dos son rojos... Si los dos son rojos aquí abajo pongo dos círculos rojos, ¿vale? Te estoy diciendo, respóndeme a la misma forma y al mismo color. Sí, la misma forma que la muestra que te voy a enseñar después. Como te enseño un triángulo verde, ¿cuál es la misma forma y el mismo color del triángulo verde? El otro triángulo verde. Solo te llevas la relación, no tiene que ser círculo también. La relación, por eso es de segundo orden. Y complicada, pero es una cuestión teórica que aparece solo como ilustración. Sí, a ver, que no tienes que responder a otro círculo, sino a la relación entre estas dos figuras. ¿Esas dos figuras en qué se parecen? En el ejemplo que hay pintado. ¿En que son redondas? Sí. Pues tú vas a responder, si te pongo un triángulo, a otro triángulo. Sí. De color rojo. ¿Esa la entiendes? Sí. Bueno, pues si yo te pusiera aquí, digamos, dos círculos rojos, te estoy diciendo, responde a la misma forma y el mismo color. Te presento un triángulo verde y tú dices, pues tengo que ir a un triángulo verde. Entonces, por eso es de segundo orden. Me cuesta un poco entenderla por ahí, pero ya lo dejáis, solo es saberla y entenderla, que no es muy complicado. Y ya está, dejadlo ahí. El experimento que vamos a ver en el artículo es este.
Lo veremos ahora en detalle. La rata les ponen una señal, que puede ser una luz, un sonido, dos tipos de sonidos, ya lo veremos, unas palancas, izquierda y derecha, y según sea una u otra, la que da la comida a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, como esto es un estímulo discriminativo y esto es otro, hay un condicional. ¿Vale? Y ya veremos ¿De quién es el artículo? de Flores y otros, varios autores bastantes. Es un... Más reciente. Sí, del 18, por ahí. Creo que es. Sí, el artículo está aquí, está ahí, lo tenéis. Ahora lo vamos a ver en detalle. Mirad, toda esta parte de qué depende que pueda discriminar o no más fácilmente o generalizar, son hechos, son datos empíricos. Por ejemplo, imaginad, una señal, a más visible sea, a más saliente sea, es fácil que funcione mejor, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, hay factores que lo hacen mejor en función de las características del estímulo, otros en función de las respuestas que te esté pidiendo, otro en función de tu experiencia del entrenamiento previo y otro en función del programa que estamos usando, si es variable y tal cosa. Y cada uno de ellos, en la mayor parte del capítulo, te va explicando. Bueno, pues algunos son tan sencillos como estos de los estímulos, la mayoría son muy sencillos. Por ejemplo, sensorial. La modalidad sensorial, hay unas que somos más sensibles que otras. Hay animales más visuales, otros más auditivos. El compuesto, cuando un estímulo es compuesto, tiene varias características, color, forma, tamaño, no sé qué, pues dependiendo cuál es más o menos potente, la modalidad por la que entra, en fin. Si es discriminable o no, si el sonido es más fuerte o menos, si es más intenso o menos, más alto o menos, si el rasgo positivo, es decir, si te pido que respondas cuando aparece algo, no cuando no aparece. A ver si, por ejemplo, ¿qué es más fácil responder? Si te digo, responde cuando veas la señal o responde cuando no veas la señal. Es más fácil cuando veas la señal. Bueno, pues eso, son cosas de este tipo. La veréis y la veis. Y además, son cosas lógicas. Tampoco tienes por qué tenerlas en mente o recordarlas, sino simplemente ver cuál contradice la lógica y acordarte de las otras. Si te preguntan en el examen, ¿un estímulo discriminativo es más eficaz a más intenso? Dice, en general, sí. Eso había, ¿no? Vale, lo vemos así. En la parte de las respuestas, claro, la respuesta y el tipo de refuerzo que te dan, pues tiene que ver. Si para conseguir comida lo que vengas con las palomas, si es picotear, tiene algo que ver. También observar muestras es muy potente. ¿Qué es observar muestras? Si yo te exijo que el estímulo discriminativo me digas que lo has visto de alguna forma. Por ejemplo, si a las palomas les pido que la luz la picoteen antes de empezar el ensayo, yo les doy una luz que indica si la respuesta le va a dar comida o no. ¿Vale? Si les exijo que la picoteen, o sea, que me digan, que la miren, que se haga, funciona mucho mejor, obviamente, que la registras. Esto se llama requisito de observación a la muestra. Solo funciona si me demuestras que haces algo que lo has visto. ¿Has visto la señal? Sí, bueno, pues ahora funciona. Y luego, si se piden diferentes respuestas, pues también imaginaos que a un estímulo te pide una respuesta es apretar otra cosa en una luz y a diferentes estímulos es más fácil de distinguir una de otra. En fin, puedo cambiar la tasa de respuesta en un estímulo u otro. Bueno, dice, ya veremos en las teorías que esto puede depender de la atención que yo le presto a la cosa. Pero bueno, que es muy fácil de verlo. En el caso del experimento que vamos a ver, que es el que me interesa porque ahí os resuelvo 3 preguntas de examen y es muy fácil, lo que hacen es ver si es más eficaz la discriminación variando el tipo de respuesta, variando el tipo de señal y variando el premio. Estas 3 variables se pueden variar las 3 y probablemente cualquiera de las 3, cuando las variemos, disparidad de la señal, propiedades de la respuesta y diferencias en las consecuencias, cualquiera de las 3 ayudará a la discriminación y al aprendizaje, ¿no? Si tengo diferentes respuestas, diferentes estímulos. Bueno, pues eso es el experimento. Lo de equivalencia funcional lo veremos también, que es cualquiera de las 3 que varíe me ayuda a aprender mejor.
Esa es la historia. Bueno, ¿y de qué depende? En las teorías atencionales dicen, claro, si una cosa es importante, que me lleva a consecuencias, la atenderé mal. ¿Os acordáis de las que veíamos las teorías del clásico? Igual, pues parecido. Bien, en función de la experiencia previa, bueno, pues dice que si yo tengo una respuesta a un lado y otra respuesta a otro, y he aprendido mucho rato, más o menos mi cuerpo está como preparado, a disposición para aprender. Si tengo mucha experiencia, aprendo más rápido, discrimino más rápido, ¿no? Lo de interdimensional no lo nombro al principio, pero un estímulo puede variar en una sola dimensión, por ejemplo el color, o en varias, el color y la forma, y todas las combinaciones que queráis. Pues bueno, cuando yo discrimino aprendiendo muchas veces con un estímulo, pues aprendo de alguna forma, mis sentidos y mi disposición en general se prepara para responder rápido, ¿no? Cuando uno es conductor experto y esas cosas, ¿no? Bueno, teorías atencionales. Aprendido a atender a lo que importa. Luego, eso lo leí nada más. Sobre aprendizaje e inversión. Cuando he aprendido una cosa muy intensamente es muy fácil darle la vuelta. Que el verde signifique parar y que el rojo pasar no sería difícil. Cuando una cosa está muy bien entrenada. Pues eso, una cosa automatizada es fácil darle la vuelta. Es un hecho, ¿eh? Y por último, el aprendizaje, bueno, no diferencial es, a ver, son cosas muy detalladas, pero es que no quería entrar en todo esto, pero casi que vamos a ver el experimento y lo volvemos aquí. Mirad, para no olvidarnos en las teorías. Vamos a ver el experimento entero. Mirad, el artículo, si no lo habéis leído, lo tengo aquí resumido. No nos metemos en los detalles de este. Lo que dice en el título es, aquí, efectos de variar la dimensión del estímulo y la morfología de la respuesta sobre el aprendizaje de discriminación. En este caso, estamos hablando de discriminación condicional, como hemos dicho ahí, en el que un estímulo discriminativo que van a ser, en este caso, sonidos de diferentes características o una luz, que variar el tipo de respuesta, que será apretar una palanca o tirar de una cadena, o bien apretar una palanca de un lado a otro, izquierda o derecha, y las consecuencias, que en este caso lo que hará, bueno, en este experimento no, en otro anterior que nombra, en este caso no lo toca, cambia la frecuencia de refuerzo. Para distinguir una palanca de otra, si una te da más premio que otra, también es más fácil distinguir, ¿no? Bien. Esto es de qué va el experimento. Y su tesis es que cualquiera de las tres cosas que varíe ayudan a aprender discriminación. Son funcionalmente equivalentes para el aprendizaje. Título: efectos de variar la dimensión del estímulo y la morfología de la respuesta. En este caso vamos a variar estos dos. Y nos nombrará otro experimento en el que variaron este y funcionó. En este caso hay una variación intra, podemos utilizar lo que hablamos en el temario. En el estímulo discriminativo previo, el condicional, podemos variar solo una dimensión o de tipo de estímulo entre dimensiones, es decir, una luz con un sonido o diferentes tonos de un sonido, diferentes luces. Y las respuestas, o bien la misma palanca izquierda o derecha, o bien palanca tirada de una cadena, y las consecuencias podemos variar o diferentes consecuencias o diferente probabilidad de respuesta en una u otra. La disparidad que llamamos de estímulo discriminativo, las propiedades de la respuesta, las diferencias de las consecuencias. Las tres tienen un poder para aumentar la eficacia de la discriminación. Y el poder es equivalente y comparable en las tres, por lo tanto, funcionalmente las tres nos ayudan a aprender. Eso es lo que la tesis del artículo.
lo que trata de probar. Es decir, variaciones en cualquiera de los tres componentes del aprendizaje de la condicional tienen un efecto en la variable dependiente, que es la eficacia de la discriminación. ¿Cuál es la variable independiente? Las variaciones de los tres elementos. ¿Cuál es la variable dependiente? La eficacia de la discriminación. Bien, en la introducción, como en todo artículo científico, nos dicen los datos que hay hasta ahora. Y dice que hay un experimento previo de Nevin y otros autores en el que utilizaron unas ratas que, ¿sabéis lo que es intrasujetos? Pues que las mismas ratas pasan por todas las condiciones experimentales. Las mismas ratas las sometieron primero a una luz, una respuesta y un porcentaje de consecuencias. En otros experimentos son una luz diferente, una respuesta que le pedían una demora mayor. Estas redes quiere decir que lo que cambiaron aquí es la demora a la respuesta. Una la pedían a los 2 segundos, pongamos otros los 5 segundos, para diferenciarlas, y el porcentaje de refuerzo. Unas veces al 50, otras veces. Y trataron de ver si las variaciones entre estas tres variables eran equivalentes, funcionalmente equivalentes, ¿no? Y encontraron que no eran equivalentes. Porque las variaciones en las consecuencias no funcionaron. Sí funcionaron cuando utilizaron una luz verde brillante, una luz verde más oscura, cuando utilizaron respuestas más cortas o más largas, más demoradas o menos demoradas, mejoró la discriminación, pero no por el cambio de las consecuencias, del 100%, no me acuerdo qué porcentajes eran, pero cambiando el porcentaje de... Por lo tanto, dijeron que no eran equivalentes funcionalmente y que su tesis era esta, cosa que este artículo niega y por eso muestra un resultado previo contrario. Dicen, ¿y por qué no funcionó aquí? Si ustedes creen que sí debería haber funcionado. Dijeron, mira, por utilizar las mismas ratas todo el tiempo. Porque al final habían adquirido un aprendizaje. Habían aprendido cosas con otras condiciones que a lo mejor las llevaron a la condición final y confundían los resultados. Entonces dicen, esto cuando los mismos sujetos pasan por todas las condiciones experimentales y los comparamos, experimentalmente se llama un diseño intrasujetos. Cuando utilizamos diferentes grupos en las dos condiciones, se llama entre sujetos. Las ventajas de los intrasujetos es que los grupos son perfectamente comparables, son los mismos sujetos, por lo tanto no hay diferencias al azar, pero la práctica y tal puede ser una desventaja. Bueno, pues ellos aluden que la práctica previa contaminaba el resultado del final, por eso no han encontrado el efecto en las consecuencias. Y proponen hacer su experimento, o nombran su propio experimento que hicieron con diferentes animales en las dos condiciones, en el año 2010, ellos mismos, Flores et al., o unos de ellos, que en 2010 hicieron un experimento similar con diferentes animales en cada grupo. A un grupo lo sometieron a un tono continuo o discontinuo, como continuo discriminativo, tac, 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 tac. Si era continuo, tenían que responder a una tecla, si era discontinuo, a la otra, y variaron el porcentaje de premio asociado a cada una de las dos. Y con eso lo compararon con un grupo control en el que las condiciones previas eran las mismas, solo que todos recibían siempre el mismo refuerzo. Si yo ahora digo que este grupo consiguió una discriminación más veloz y más precisa, han demostrado que esta diferenciación tiene efectos en la eficacia. ¿De acuerdo? Esto todavía está en la introducción. Es decir, ven un resultado contrario a su tesis, uno en el que ellos demostraron que esa tesis sí funcionaba, con la diferencia de que el suyo es entre sujetos, por lo tanto el otro podría estar contaminado, y lo que pretenden en este es variar estas dos variables también y ver si son equivalentes realmente. Replicar las condiciones de este experimento
Pero esta vez mantener esto constante y variar estas dos a ver si la eficacia también mejora, es decir, demuestran esa equivalencia funcional de las tres variaciones. Y si les pones la misma comida al final, El mismo porcentaje. ¿qué vas a...? O sea, a este grupo ¿qué va a verde, aprender? a este grupo de abajo. A cualquiera. ¿Qué va a aprender? No, Esto aprende de arriba. no, este aprende por la diferencia de tono, la diferencia de tecla, aprende también a discriminar. O sea, él aprende que con esto tiene que ir a la izquierda y con esto a la derecha, pero aprende más lento que estos. Porque este no hay diferencia en las consecuencias. Este sí y aprende más rápido. Es decir, los dos aprenden, pero este mucho más rápido. ¿De acuerdo? Normalmente el criterio, la medida de variable dependiente, no, este es en cristiano, en castellano. Está hecho por unos argentinos en México o unos mexicanos en Argentina. Bueno, en este caso, la medida de éxito final, es decir, ¿cómo medimos la eficacia en la discriminación? Bueno, pues hay una medida habitual que es el tiempo que tardan en determinado porcentaje de discriminación, el tiempo que tardan en lograr el 90% de respuestas válidas, ¿vale? Número de sesiones. Otra es la rapidez, otra es tal, pero aquí se usa esa en concreto. Bien, entonces en nuestro experimento, en el actual, lo que quieren hacer es eso, variar estas dos variables, mantener la tercera como en su experimento anterior, utilizar los mismos discriminativos y las mismas respuestas que en el experimento anterior para ver si funcionan los tres, o sea, si funcionalmente son equivalentes. ¿Vale? Otra vez entre sujetos, por supuesto, porque es el fallo que va en concreto. Complementan el experimento anterior, variando el estímulo y la respuesta, la equivalencia funcional. Bien, utiliza un sonido continuo, un sonido sincopado y dos palancas. En el caso de que varían las respuestas, van a hacer las siguientes variaciones. Cuando lo leáis, veréis que al principio hay una fase previa en la que los animales se acostumbran ¿a qué? A responder a las palancas. Primero, la primera parte aparecen las palancas y si les dan, durante 3 segundos tienen agua. El agua es un refuerzo porque tienen cierta sed, solo se dan media hora al día, en fin, ahí es el procedimiento, pero bueno. Luego aprenden que con la izquierda hay agua, luego con la derecha, es decir, a veces la izquierda, a veces la derecha. Y con eso el animal ya sabe lo que le estamos pidiendo cuando aparecen las palancas. Entonces pasamos a la fase de discriminación. Ahora aparece un estímulo previo que modifica las condiciones anteriores. Y aquí estamos midiendo ya. A un grupo le damos 2 señales dispares. Estamos probando el poder del estímulo discriminativo condicional. Y a otro grupo le damos 2 señales similares, es decir, tono fijo, tono variable. Y aquí probaron tono luz. ¿Qué esperamos? ¿Qué grupo esperamos que discrimine más fácilmente? La rata sobre depende de lo que... No, de estos 2 grupos. ¿Cuál de los 2? ¿El que tiene estímulos similares discrimina más fácilmente? Hemos dicho que a mayor disparidad entre las señales, más fácil discriminar. ¿No es más fácil darnos cuenta que la luz es la derecha que en un tono más diferente? Claro, pues el de arriba esperamos. Pero los animales son iguales, o procuramos que, si os fijáis, tienen la misma edad, pero son ratas iguales. Si tienen más desarrollo del sonido, el sonido... Puede tener una cierta, ¿vale? De acuerdo. Entonces lo que hacemos es, en cualquier caso, por ser diferentes, le ayuda a la discriminación. Es decir, la disparidad aún es mayor aquí. Seguimos con la tesis, no hay problema con lo que dices tú. Aquí son más similares y aquí más diferentes. ¿Qué esperamos? Que mayor disparidad, mejor discriminación. No hay problema. Si tienen una preferencia del sonido, mejor me lo ponen, más disparidad, ¿vale? Entonces, el resultado es, bueno, el experimento funciona, veréis que son X segundos, luego 60 segundos de descanso, vuelve a aparecer la luz del sonido, vuelve a aparecer las teclas, si respondes bien te dan bebida y si no, ¡pum!
se apaga la luz un rato o no pasa nada, o desaparecen las teclas, ¿no? Y el éxito es cuánto tiempo tardan en responder el 85% correctamente. O sea, aparece esto le doy a la izquierda, para esto le doy a la derecha. ¿Cuántas sesiones, o sea, cuántas sesiones tardan en al menos tener 3 sesiones con el 85% de aciertos? Las 3 últimas con el 85%. El experimento funciona y, de hecho, este es el resultado. El grupo que tenía 2 estímulos parecidos, son sonidos, tardó 27 sesiones y pico en aprender, el 85%, el otro 14. Esta diferencia es el efecto experimental que se analiza estadísticamente, tiene una probabilidad significativa. Entonces sabéis que es un análisis estadístico matemático que no tiene más. Vale, pues de momento hemos demostrado que la disparidad funciona. Igual que demostró en el otro experimento que la diferencia de recompensa funciona. Ahora vamos a probar diferentes respuestas. Segunda parte. Experimento 2. Aquí cambia la morfología de la respuesta. Ponen una cadena. Mi dibujo de una cadena no es muy preciso, pero eso podría ser una cadena. ¡Es una bomba! O 2 palancas. Entonces decimos, también se podía variar, en otros experimentos lo comentan, pues yo lo pongo, el requisito de respuesta, que sea razón variable o intervalo variable, por ejemplo. Tenéis no solo la forma, sino también el requisito, podía variar la respuesta y ayudaría a discriminar. No lo usan porque dicen que cambiar razón variable o intervalo variable varía la cantidad de refuerzo también, de una forma u otra, por lo tanto lo estaría contaminando lo que no estamos midiendo. Procuran una forma diferente de respuesta que es más sencillo. Entonces hacen la primera parte, la parte previa y todo eso, o sea, lo demás es todo igual, excepto esto. Unos tienen que responder izquierda o derecha y otros a las 2 palancas, como antes. Estos al menos son diferentes, otro experimento, no tiene experiencia. Entonces, en la fase previa es un pelín diferente porque en la otra, cuando les enseñaban cuándo había que responder o no, se podían quitar las palancas. Desaparecían, en ese momento no había nada que hacer, cuando empezaban las palancas respondían. Y en este caso dice que la cadena esa no se podía quitar. No había un mecanismo que la pudiera quitar automáticamente. Para que veáis las complicaciones del experimento en realidad. Entonces lo que hacen, una pequeña diferencia en la fase inicial, y es que cuando respondían mal o no discriminaban, le apagaban la luz. Simplemente. En la fase previa, en la otra retiraban las palancas. Apagar la palanca a responder. En este caso lo que hacían era apagar la luz, si respondían mal. Y al apagar la luz era como el equivalente antes de quitar. Bueno, pelín de diferencia porque no se podía ocultar eso. Pero bueno, es un detalle. Un detalle que ves lo que se complica. Entonces llegamos a la fase experimental y aquí tenemos. En ambos utilizamos los sonidos que habíamos utilizado en el estímulo original. Nos variamos, solo variamos que en un grupo, el grupo diferencial, o bien respondía una palanca o la cadena, y el otro como antes. Grupo contra. Si acertaba, tenía agua. Si no acertaba, se apagaba la luz. Como antes, apagaba la luz durante 60 segundos, creo que era, y hasta los 3 siguientes de ensayo. Otra vez, el criterio es el mismo. Tenemos el 85% en 3 sesiones y ya está. ¿Qué esperamos? Yo no sabía qué esperar. Que la respuesta diferente, morfológicamente diferente, sea más eficaz que da igual en el aprendizaje de discriminación. Si tengo que hacer algo muy diferente, puede que aprenda más rápido, ¿no? Y el resultado es lo que esperamos eso. Acordaos, primero, la disparidad de esto, la diferencia de respuesta. Sí. Pregunta. Es que aquí, no sé si es que yo estoy pensando en nada. Es dispar tanto el estímulo como el sonido. Pero que en los 2 grupos es igual. O sea, en esto no hay diferencia entre grupos. Los 2 grupos tienen los mismos sonidos. ¿Vale? Por eso no van a ganar uno con otro. ¿Vale? Lo único que cambiamos
Sí, eso no. No, lo que lo que estamos comparando, escuchadme, lo que estamos comparando es estas con estas, ¿vale? Y esta condición es similar, la única diferencia es esto, ¿vale? Entonces, por eso pongo unas de un color tras de otro. Estas son de control y estas son las que... Entonces el resultado es este. Otra vez, las ratas que tienen el estímulo parecido, o sea, la respuesta parecida a las dos palancas, tardan 43 sesiones y las otras... Pero resulta, aquí pone 5 y aquí 4, y aquí pone 8 y aquí pone 8. Resulta que solo 5 ratas de este grupo lograron el criterio, 85% en 3 sesiones, y solo 4 de estas. El resto estuvieron hasta 50 sesiones de ensayos y no lograron el tope que les pedía, el 85%. Lo atribuyen a que esa dificultad es por eso de que no se podía ocultar la palanca, era muy diferente, era más difícil, no sé qué. El otro habían llegado a las 8 y 8 como pinto aquí. ¿Veis ahora la importancia de cada dibujito? Aquí habían llegado todas. ¿De ahí significativo y en el otro no? ¿Eh? En este significativo... No, y en otro también es significativo. Pero no están todos los sujetos ahí. Está, claro, el 0,05 ya lo consideramos significativo. Y 0,01 también. O sea, sí es significativo esta diferencia, pero ojo, no están todos. Entonces lo que hacen es añadir el gráfico de los que no están. Aquí están las otras 3 y las otras 4 y ves hasta las 50 sesiones cómo iban. Ves que no llegan al 85% nunca, pero siempre hay una diferencia a favor de los que tienen la cadena y la palanca. O sea, también les ayuda. Aunque no hayan llegado al criterio por la dificultad del experimento, que no podíamos hacerlo bien, también les ha ayudado la disparidad. Con lo cual, mantenemos la tesis de que, de partida, las respuestas morfológicamente diferentes ayudan a la discriminación de la misma forma que ayuda la diferencia entre estímulos y la diferencia entre reforzamiento. Llegamos aquí y tenemos que discutir lo que hemos visto. Y esto es, al final de un experimento, se discuten mis resultados comparándolo y dice, bueno, dice que hay mira, si lo leemos aquí, es que a veces yo os pongo resúmenes que no son. Estos resúmenes se entienden muy bien cuando los dices. Claro, pero luego no sirve de nada. Es que te los tienes que hacer tú. Dice, hemos logrado el objetivo. Dice que hemos demostrado la equivalencia funcional porque los resultados les dan la razón en ambos. Han replicado las mismas condiciones que en el experimento 2010, han completado las 3 patas y dicen que han funcionado de forma equivalente. Entonces, eso por ahí ya está. Apóyame el resultado, ningún problema. Ahora, explicaré por qué. Dice, hay una explicación sobre la expectativa. Dice, tradicionalmente dice que se aprende más rápido porque cuando las consecuencias no son diferenciales, o sea, cuando es muy diferente una situación de otra, se genera una expectativa diferente, sobre todo cuando el premio va a ser diferente. La expectativa es una especie de predisposición que te ayuda a atender, a aprender en todos los sentidos, y esa es una de la motivación. Sí, la motivación. Pero claro, dice, ¿pero cómo va a ser la expectativa si en estos 2 experimentos no hemos variado el refuerzo? O sea, más bien dicen que es más plausible que somos capaces de diferenciar las 3 patas y que son equivalentes funcionalmente. Su hipótesis de partida. O sea, la hipótesis alternativa es el refuerzo diferencial puede ser, para su experimento anterior, puede ser porque te genera una predisposición porque, claro, es más comida. Dice, no, en este caso no hemos variado nada, lo único que ha mejorado la diferenciación en sí, con la variedad y la disparidad, por lo tanto, las 3 patas funcionalmente son equivalentes y además se pueden sumar y restar. Si una es más
variable que otra, puedes mejorar o no mejorar el experimento. Son equivalentes en todos los sentidos, ¿vale? Esa es su discusión. Tenemos razón, y tú no, que es lo que se suele poner en las discusiones. Y por último dice, y esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, una de ellas es, mira, en el vídeo, y así aprovechamos para ver la otra parte de las prácticas, tenéis un pequeño resumen de todas las variables de aprendizaje que las hacen de entrada y luego una aplicación práctica con niños autistas, de cómo le refuerzan, cómo le modulan las respuestas. El niño autista lo que no hace es relacionarse, asumir cambios, entonces le van llevando para que se relacione, asuma cambios, reforzando y todo eso. Bueno, pues esto es muy importante para que discriminen cuando una cosa se puede hacer o cuando no. Variando pequeñas... Veis que tiene muchas aplicaciones. De paso, cuando veáis el vídeo... El vídeo de un niño autista, ¿no? Es un niño... Al final, bueno, primero te explican todas las variables, que es lo mismo que la teoría, en la práctica, los experimentos, cómo se hacen, y luego te dicen, por ejemplo, en el autismo, el tratamiento del autismo, cómo se hace. Y ahí es muy aplicable esto de la discriminación. Cuando uno tiene problemas de aprendizaje, si le variamos las señales, las formas, las respuestas, es muy más fácil de aprendizaje, ¿ves? Entonces, pues por eso, te dice que no solo es un dato básico, sino que tiene su importancia. Ya tenéis el experimento. Vamos a ver qué preguntas nos pusieron aquí. A ver si las sabemos responder. Este es el papel de las cuestiones de este experimento que tenemos que dominar o poder responder. Y son estas. Defina discriminación condicional en el ámbito de control por estímulo. Explique por qué esos experimentos son ejemplos de descripción de control condicional. Recuerda lo que he dicho al principio. Bueno, aquí hay que definir, pero en el examen no te van a preguntar eso. ¿Por qué es control condicional? Porque un estímulo varía el del otro. El de la palanca izquierda o derecha, ¿cuál es la buena? Eso es lo que hemos dicho. Añadimos al estímulo discriminativo, que son las palancas, otro previo que modifica su valor. ¿Bien? La respuesta y tal. Eso es el control condicional. Muy bien. Objetivos generales y específicos del estudio. A partir de la lectura del tema, indique los factores relacionados con estímulos y respuestas. Bueno, pues, objetivo general. Demostrar la equivalencia funcional de las variaciones en las tres cosas para el aprendizaje de discriminación. Objetivo específico. Como en otro experimento ya han demostrado la equivalencia, o sea, el efecto de las diferencias de refuerzo, lo completan con las diferencias de estimulación, diferencias de respuesta y tal. Describa el diseño de los experimentos, identificando variables dependientes e independientes ni qué procedimientos. Bueno, el primero, la variable independiente, son la variación del estímulo intradimensional o entredimensional, mayor o menor variación del estímulo. La variable dependiente es la eficacia de la discriminación. En el segundo, la variable dependiente es la misma, la eficacia de la discriminación, y la variable independiente es la tipo de respuesta, dispar o similar. ¿Cómo se operativizó la adquisición de discriminación condicional de ratas? ¿Cómo se midió? Pues cuando lograron 3 sesiones con 85%. Y la última, ¿qué elementos de control experimental se tuvieron en cuenta en ese trabajo? Diseño entre sujetos para que las ratas no aprendieran. El grupo control y el otro similares, con la rata de la misma edad, si lo leéis veréis todo lo que hay. Las sesiones previas de entrenamiento, al no poder, bueno, en fin, los controles experimentales, cuando lo lees te das cuenta. Sí. No sé si habéis leído el otro, pero las cajas eran de tal medida, con tal color, con tal no sé qué, para que se pueda reproducir. Todo eso son cuestiones experimentales, pero vamos, con leerlo lo recordaréis. Resuman los resultados obtenidos y las conclusiones. ¿Y qué líneas de investigación sugieren? Pues los resultados obtenidos que encuentran equivalencia funcional, con una explicación mejor que la de las expectativas y, por lo tanto, demuestran su hipótesis y para ellos habría que seguir viendo qué variables tienen en qué medida o cuáles son más importantes y las diferentes aplicaciones, ¿no? Y ya está. Que ellos están haciendo eso.
dice que están haciendo métodos que puedan estudiar eso. Claro, es muy difícil hacer un experimento. A nada que os fijéis, necesitaban ya 16 ratas de la misma edad, con el mismo peso, con la misma hambre, equivalentes, que no tuvieron experiencia en estímulos, cajas, X días de 50 sesiones con 60 segundos, controles electrónicos, no sé qué. Os fijáis un poco y dices, bueno, todo esto para saber si la... Eso. El próximo día vemos lo que nos queda de los... un poco la teoría por encima, los esquemas, lo que podemos ver de los dos temas y si traéis dudas mejor, porque ya digo que es difícil entrar en todas las cuestiones, pero al menos una visión por arriba. Y sobre todo yo os quería dar eso, lo que os enseñé el otro día. ¿Y esas preguntas? No, estas preguntas son preguntas de autocomprobación para que tú sepas que lo has entendido. En el examen te van a hacer 3 preguntas del tipo Sobre este del tipo de si lo has leído o no, te dirán. ¿Qué se utilizó? ¿Una luz de un sonido o un perro y un gato? Entonces tú me acuerdo. O sea, no son preguntas complicadas. Van a comprobar que lo has trabajado. Así que el próximo día veremos eso, lo que falta un poco por encima y una simulación de examen que tengo yo. Un examen real que tengo yo para que veáis las preguntas. Aquí también os he puesto unas cuantas. Sé que no las he enseñado para no saltar, pero mira. ¿Eso cómo podemos acceder nosotros a ese? Esto te lo bajas a la vez que ves la grabación, pones documentos adjuntos y te los bajas. Y si no, te vas a ALF, a tutoría, documentos, ya está todo. Yo lo subo todo ahí. Aquí os he puesto unas preguntas de este tema. Estas preguntas son de este tema, del 6. Que estas preguntas que hay al final de la presentación de hoy, que no la hemos visto entera, al final hay todas de este tema. ¿Y estas 2 respuestas? No, tienes que buscar. Si no, no hay emoción. No, pero más que nada, más que nada para que buscarlas también las veas donde te preguntan. Y para que veáis el nivel de complicación, que no hay que llegar al fondo de todo, sino viendo las preguntas veis esto. Solo una dimensión, uno de sus rasgos. La última, la 26. Vale, es que cada una mira la mía. ¿Estás en la primera? Es igual, pero no olvídate que dice que lo que hemos visto, varía en una dimensión o varían en muchas. Si solo es una, en un rasgo solo, color, sonido, la frecuencia de sonido, son exactamente iguales en un rasgo, una dimensión. Otra dimensión. Bueno, va. Ve, nos vemos el próximo día. Bueno.